Estamos leyendo el libro de los Romanos y en el video anterior leíamos el capítulo 6 y parte del capítulo 6 y entramos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 Pablo nos describe un conflicto muy grande que tienes tú, que tengo yo, que todos tenemos cuando se trata de obedecer a Dios. Cuando queremos obedecer a Dios, muchas veces, es una lucha donde luchamos contra nuestra propia carne. Nuestra carne no quiere obedecer a Dios y el espíritu que tenemos en nosotros pues sí quiere obedecer a Dios. Entonces se enfrenta ahí una lucha muy tremenda y Pablo dice ahí hace estas advertencias muy tremendas. Dice: miserable de mí. O sea, él se sentía miserable. ¿Por qué? Porque dice: porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces dice: no, pues entonces no soy yo el que lo hace, porque yo sí quiero obedecer la ley de Dios, pero no puedo, porque hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo, que me esclaviza hacia el pecado. Entonces es una lucha muy tremenda. Y dice allí que aunque él se deleita en la ley de Dios, a la hora de aplicarla, dice que simplemente es una lucha muy tremenda y no puede. Termina pecando. El pecado le gana, el pecado que está en nuestros miembros. Entonces él dice: pues me siento miserable de mí. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que tenemos es un cuerpo maldito, es un cuerpo de muerte, es un cuerpo humillante, es un cuerpo donde habita el pecado, y el pecado es el que normalmente sale de nosotros para ofender a Dios. Esa es la misión de la carne. Bien, pero al final dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hay que dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos enseña, ¿verdad?, cómo vencer precisamente a la carne, y nos dan las herramientas para ello. A ver, vamos a entrar entonces al capítulo 8, nos quedamos en ese gran conflicto y vamos a ver cómo salimos de este conflicto, ¿verdad? Porque repito, ese conflicto lo tenemos todos. ¿Se puede vencer al pecado? Claro que sí, sí se puede. Y aquí el capítulo 8 nos va a enseñar cómo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, bueno, si estamos en Cristo Jesús, ahora el mandamiento es que ya no andemos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. O sea, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, ya ahí empieza la victoria. En ello comienza esa victoria. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, el Espíritu de vida está en nosotros ahora. Cristo envió el Espíritu Santo y es el que está en nosotros. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está entonces la manera correcta establecida por Dios para que tengamos victoria contra la carne, contra el pecado, contra la muerte. ¿Cuál es? Bueno, pues que vivamos de acuerdo al Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que Él nos ha dado su Espíritu. Dice que esa nueva ley, la ley del Espíritu, dice: me ha librado. Ya soy libre de la otra ley. ¿Cuál es la otra ley? La ley del pecado. Cuando estábamos sin Cristo, la carne nos ganaba una y otra vez. El pecado nos ganaba una y otra vez. Siempre éramos esclavos del pecado. Pero ahora, en Cristo Jesús se nos da el Espíritu Santo, y ese Espíritu es el que nos liberta. ¿De qué? De la ley del pecado. Ahora somos libres para vencerlo. Ahora la carne se sujeta a nosotros, se sujeta al Espíritu. O sea, por el Espíritu Santo nosotros sujetamos ahora a la carne. Aleluya, eso es una gran victoria espiritual. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Interesante. La ley obraba en la carne, pero la carne es débil. Otra vez, siempre ganaba la ley del pecado. La ley del pecado
siempre vencía a la carne, porque la carne es débil. Entonces dice que era imposible, dice, para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dice, ahora Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, solo en semejanza de carne de pecado, ¿ok? Dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Qué interesante. A ver, esa lucha que nosotros teníamos de querer agradar a Dios y no podíamos porque la carne, el pecado que está aquí, nos vencía. Bueno, esa lucha, dice aquí, siempre perdíamos porque el pecado era el que nos vencía. Bueno, pues ahora Dios ha condenado al pecado. Dios condenó al pecado. ¿A cuál pecado? Al que está en nuestros miembros. Lo condenó ya está condenado. Aleluya. Entonces está vencido. Ya hay victoria. Por eso es que ahora tenemos victoria sobre la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si un cristiano sigue viviendo en la carne, o sea, le da vuelo a la carne, o sea, no, tiene el Espíritu de Dios, pero no anda en las cosas del Espíritu. A ver, el Espíritu Santo nos quiere, acercar más a Dios. Quiere que conozcamos más a Dios. Quiere que vivamos más para Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Y para eso, pues la carne tiene que morir, porque la carne nos lleva a lo contrario, a desobedecer a Dios. Y pues esa lucha entonces ya no tiene por qué ser un conflicto en nosotros. Pero si nosotros como cristianos no le dedicamos tiempo a Dios, no le dedicamos tiempo a la palabra, entregamos nuestra mente a otros pensamientos, entregamos nuestros miembros a placeres de la carne, y ahí andamos. Entonces, si estamos en la carne, si vivimos, somos cristianos, pero seguimos viviendo en puras cosas carnales de este mundo, y perdemos el tiempo en vanidades, en soberbias, y le damos lugar a nuestras pasiones desordenadas de la carne, pues entonces el Espíritu Santo se apaga. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo que está en nosotros esté avivado, esté en el fuego, esté siendo alimentado con puras cosas espirituales. Entonces hay dos tipos de cristianos. El carnal es cristiano, pero durante el día hace muchas cosas carnales. Pobre vida espiritual de un cristiano así. Pero hay otros cristianos. ¿Cuáles? Los que ahora en Cristo Jesús alimentan siempre su espíritu, alimentan siempre su alma, su corazón, están atentos a limpiar su mente, a limpiar toda cosa pecaminosa, se apartan de las cosas inmundas, se apartan de lo que contamina, de lo que no conviene, están entregados a leer la palabra. Siempre está el Señor en sus palabras, en sus corazones, en sus pensamientos. Tienen vida de oración, tienen vida de ayuno, tienen mucha comunión con la palabra del Señor. En lugar de juntarse con amigos del mundo, se juntan con amigos llenos de fe, llenos de palabra de Dios. Entonces están edificando su vida espiritual. Un cristiano así, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor, siempre está en victoria. Siempre tiene paz, siempre tiene gozo. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está la gran diferencia. Los que son de la carne piensan en pleitos, celos, fornicaciones, envidias, orgías, divisiones, maldiciones, borracheras, adulterio, fornicación, en fin, celos, muchas cosas carnales. Están pensando en el fútbol todo el día, a qué hora hacer la telenovela, ya quieren irse a ver la nueva película del artista fulano. O sea, esas cosas no son pecado, no son pecado, pero no convienen, porque hacen que
el espíritu se apague. ¿Por qué? Porque andas en cosas de la carne. No estás alimentando el Espíritu de Dios. Lo que tenemos que hacer es alimentar el Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, alimentarte solamente con cosas carnales, terrenales, mentirosas, cosas perecederas, cosas vanas, eso es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¡Aleluya! Así es que nosotros elegimos. Yo quiero la vida en el Espíritu, la vida llena de paz y de gozo, gloria. Por cuanto los deseos de la carne, atención con esto, son enemistad contra Dios. Todos los deseos que tiene tu carne te llevan a ponerte en contra de Dios. Son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y luego dice una revelación fantástica. Primero dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, los deseos de la carne. Y dice, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. O sea, la carne no puede obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios se obedece por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Bueno, en mí sí mora el Espíritu de Dios. Aleluya. Sé que en ti también, hermano. Gloria. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. No es de él. Ahora, qué interesante. El Espíritu Santo toma muchos nombres. Aquí ahora lo llama Espíritu de Cristo. Espíritu de Cristo. En otras ocasiones lo llama Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de consolación, Espíritu de gozo, Espíritu de amor. Aleluya, qué hermoso, precioso. Pero aquí esta escritura nos está diciendo que Cristo y el Espíritu son el mismo. Aleluya, hablamos de la Trinidad escondida aquí en la palabra del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Gloria a Cristo. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Amén. Bueno, entonces tu cuerpo ya está muerto. Acuérdate que en el bautismo, cuando fuiste bautizado, en ese momento tú fuiste muerto. Ahí moriste en el bautismo, una semejanza de la muerte en la cruz. O sea, hemos sido muertos, nuestro cuerpo ya está muerto al momento que fuimos bautizados. Entonces, dice, en verdad, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén, amén. Entonces, es cierto, estamos ahora en un cuerpo, pero el pecado ya está dominado, está controlado. La carne nuestro Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, para Él ya nuestro cuerpo está muerto. Aleluya, pero el Espíritu está vivo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, sí, mora en ti, amén, mora también en mí. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, aleluya. Dice aquí que si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el mismo Dios que levantó de los muertos a Jesucristo y le dio vida, ese mismo Dios también nos va a levantar a nosotros de entre los muertos para darnos vida. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Dice ahora, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, no tenemos nada que agradecerle a la carne. No le debemos nada a la carne nos estaba matando. Dice, pero si vivís conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aunque seas cristiano, aunque vayas a la iglesia, ¿verdad? Aunque sirvas en el altar de Dios, no importa, no importa. Tenemos que dejar de vivir en cosas carnales. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¡Aleluya! Por el Espíritu hacemos morir. Por el Espíritu podemos controlar la carne. Por el Espíritu podemos dominar los deseos pecaminosos. Es por el Espíritu Santo. Para que Dios se lleve la gloria, porque el Espíritu es de Él. Él es el que nos da ese dominio propio para poder, el dominio propio.
¿verdad? Poder para dominar y controlar la carne. Dominio propio para dominar todas nuestras pasiones carnales. Amén. Pues hermosos son estos misterios de parte de nuestro Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¡Ay, Señor! Qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Donde Él nos dice, ¿quién es un hijo de Dios? Normalmente se dice que todos ser humanos son hijos de Dios. Sabemos que de acuerdo a la palabra del Señor esto no es así. Esto no es así, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios. Eso es lo que somos. Pero en el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo y entra en nosotros el Espíritu Santo para guiarnos, ahora es cuando somos hijos de Dios. Por eso lo dice aquí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es de que para ser hijo de Dios necesitamos tener el Espíritu Santo. Luego nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Bueno, nuestra relación ahora con Dios es diferente. Antes vivíamos en temor a la muerte, temor a muchas cosas, y todo por causa de la carne y del pecado. Pero ahora, como hemos recibido el espíritu de adopción, el que nos adopta como hijos de Dios, aleluya, ahora hemos sido adoptados para Dios, somos hijos adoptados para el Señor, gloria a Cristo. Pues eso nos lleva a una relación de hijo a padre. Ay, qué hermoso, eso es precioso. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire ahora, entendamos esto, a ver. Adán era como tú y como yo, tenía espíritu, alma y cuerpo. Otra vez, espíritu, alma y cuerpo. En el momento en que pecó, Dios le había dicho, el día que pecares, moriréis. El día que pecares, moriréis. Bueno, Adán pecó, pero no murió físicamente. Siguió viviendo 930 años. Otra vez. ¿Qué sucedió? Falló Dios porque Dios le dijo, el día que pecares morirás. Entonces, Adán pecó y no murió. Físicamente no murió, siguió viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que murió en Adán? Murió su espíritu. Su espíritu era el que lo ponía en contacto con Dios. Al pecar, entonces el espíritu muere. El espíritu muere. Ya no hay comunión con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios envía su Espíritu Santo y revive nuestro espíritu que estaba muerto. Y volvemos a tener relación con Dios. Gloria sea al Señor, amén. Por eso este pasaje es muy bello, ¿verdad? Precioso, porque dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? ¿A nuestro espíritu? O sea, entró en nuestro espíritu, revivió nuestro espíritu para volver a tener comunión con Dios. Gloria sea a nuestro Señor. Y si hijos, pues ahora somos hijos, también herederos. ¡Ay, qué hermoso! Somos hijos. Gloria, 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 aleluya. Qué belleza saber que somos hijos de Dios. Bueno, pero el hecho de ser hijos trae una bendición muy grande, que somos herederos de las riquezas del reino. Amén, amén. Entonces, pues somos herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí está como una condición. Dice, que vamos a heredar, dice, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, aún como cristianos, ¿verdad? Tenemos todavía un camino de que enfrentar muchas situaciones y entre ellas tribulaciones, pruebas y padecimientos por causa del Señor, ¿verdad? Y todo eso nos va a llevar pues a un fortalecimiento espiritual, a un crecimiento espiritual, a una llenura de Dios. Bueno, pues dispongámonos para que la obra del Señor continúe en nuestras vidas. Es hermoso que esto se cumpla en nosotros, ¿verdad? Dice entonces, a ver,
ya está aquí. Voy ahora a leer el versículo 18. Estoy en el capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena padecer por causa del reino de Dios aquí en la tierra. Vale la pena porque la recompensa que tendremos es maravillosa. Mira, no se puede ni siquiera decir de tan maravillosa, tan gloriosa que es la recompensa que Dios nos dará. Amén. Por padecer juntamente con Cristo por causa del reino de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, toda la creación, ¿verdad?, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es impresionante, ¿eh? Mira, toda la creación está esperando algo, que los hijos de Dios se manifiesten. Todavía no podemos manifestarnos hasta que se cumplan todo el programa espiritual de Dios, hasta que seamos arrebatados, hasta que seamos glorificados con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Pero la creación misma sabe que esto va a ocurrir. La creación misma. Es más, ella también está sujeta a esclavitud. La misma creación está bajo maldición. Está esperando que nosotros seamos liberados en una manifestación a semejanza del Hijo de Dios. Luego dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La misma creación está sujeta bajo el poder de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta creación es corrupta, digamos que en el diseño perfecto de Dios, la creación no tenía por qué estar así, ¿verdad? Que tiene ya muchas imperfecciones, ¿verdad? Se corrompe, en fin. La creación está esclavizada bajo corrupción. Por eso que ella está esperando la libertad nuestra, ¿verdad? Dice, y que va a ser libertada de esa esclavitud, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues por eso está esperando. Está esperando que nosotros seamos liberados, porque la misma creación va a ser liberada. Aleluya. Porque sabemos que toda la creación gime. Fíjense, nada más. La creación sufre. La creación llora. Gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ay, Señor. La misma creación con dolores de parto esperando esa manifestación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Porque así como la creación está sujeta a corrupción, este cuerpo maldito es un cuerpo de maldición, también está sujeta a corrupción. Se enferma, se envejece, se cansa, es un cuerpo corrupto. Tiene muchas cosas que la contaminan. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. O sea, nosotros tenemos una esperanza, esa todavía no la vemos, esa vendrá, esa es nuestra esperanza. Vendrá todo lo que el Señor ha prometido, vendrá. Pero si esperamos lo que no vemos, pues con paciencia la guardamos. O sea, vamos a esperar con paciencia que venga el cumplimiento de todos los tiempos que Dios ha establecido. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Saber que somos débiles, eso es bueno. Eso es bueno. Porque eso permite que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Otra vez, debemos considerarnos débiles, en lo humano débiles, para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Y muchas veces dice que ni siquiera sabemos qué pedir, pero el Espíritu sí intercede por nosotros. Así dice, tú pide, tú clama al Señor, tú ruégale al Señor, suplícale al Señor. A lo mejor no sabes lo que estás pidiendo, pero el Espíritu Santo lo acomoda, lo ordena, y eso es hermoso. Dice, pues ¿qué hemos de pedir? Pues ¿qué de pedir como conviene? No lo sabemos. Bueno, pero el Espíritu nos ayuda. Dice el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad intercede por los santos. Nosotros muchas veces intercedemos, oramos
oramos, pero no sabemos lo que estamos pidiendo, ¿eh? No sabemos, ¿verdad? Y muchas cosas que estamos pidiendo, las estamos pidiendo y no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, siempre ora, siempre intercede el Espíritu, siempre intercede de acuerdo a la voluntad de Dios y nosotros no. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También la pandemia. A ver, ¿qué estoy leyendo? Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y si me corrieron del trabajo también? Sí, también. ¿Y si me murió un hijo también? Sí, también. Padre, miren, hay que entender a Dios más allá de lo humano, más allá de los lazos familiares, más allá de nuestra economía, más allá de nuestra salud. Job enfermó. ¿Le convenía a Job? Sí. En el momento no lo entendió. Así nosotros muchas veces no entendemos lo que Dios quiere, pero su palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, cualquier cosa. Amén. Así es, pero permanezcamos en el Espíritu, Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo ese proceso ya es conocido por Dios, no por nosotros. En su gran presciencia, en su gran conocimiento del presente, el pasado, el futuro, Dios lo sabe todo. Y Dios sabe quiénes van a salvarse, quiénes están predestinados para salvarse. Predestinados de acuerdo al conocimiento de Dios, ¿verdad? No hay injusticia en ello, No hay que tratar de usar esto de la predestinación para poner a Dios contra la pared. Eso es ridículo, ¿verdad? No hay argumento contra Dios. El hecho de que Dios sepa quiénes van a ser salvos, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos, Nadie lo sabe, solo Él lo sabe, en su gran presencia. Eso habla de su gran poder. Aleluya. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Un versículo bandera, Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Pero no seamos vanagloriosos, Glorifiquemos al Señor. Gocémonos porque tenemos un Dios maravilloso. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no dará también con Él todas las ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, Él ni siquiera se fijó, no le preocupó el darnos a su Hijo. Así también nosotros. No tenemos por qué, preocuparnos por darle a nuestro Dios todo lo que tengamos, nuestro tiempo, nuestra vida, todo. Hay que darle todo al Señor, todo al Señor. No escatimemos, no escatimemos. Dale tu juventud. Dale tu corazón, todo tu corazón, toda tu mente, aleluya. Dale todas tus fuerzas, dale todo tu cuerpo. Hace años yo oré en la noche y dije, Señor, aquí está mi cuerpo si quieres usarlo. Amaneció al siguiente día y de pronto vi que estaba orinando sangre. Pues yo eso jamás, ¿verdad? Pero me sorprendí. Fui a la clínica y ahí estaba junto con otros pacientes esperando que nos atendieran, y entre que estábamos ahí, mientras me atendían, una persona de enseguida se acerca a mí, porque yo estaba leyendo la Biblia, y empezó a hacerme preguntas. Ahí le hablé del Señor, ahí se entregó al Señor. Cuando se entrega al Señor, ya seguía mi turno, me revisan y dicen, no tiene nada, puede retirarse. ¿Qué sucedió? Que Dios usó mi cuerpo para su gloria. Entonces, amados hermanos, pues tengamos esa actitud, ¿verdad? Porque pues el Señor dice, ¿verdad? Que aquí, vamos a ver dónde, acá, que no escatimó a su propio Hijo. Entonces nosotros no escatimemos nada, entreguémosle todo al Señor. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie, porque Él es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Pues nadie, porque Cristo es el que murió por nosotros, ya no nos va a condenar, ¿verdad? Aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo, aleluya.
Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué hermoso! Mira, el Espíritu Santo vimos ahorita que intercede por nosotros. ¡Aleluya! Acá en el versículo 27. Pues ahora en este otro versículo, en el 34, dice que Cristo intercede por nosotros. ¿No es esto hermoso? El Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo intercede por nosotros. ¡Ay, Señor amado! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso plan del Señor! Gózate, mi amado hermano. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nada nos puede separar, amados hermanos, del amor de Cristo. Nada. Aleluya, aleluya, qué hermoso, qué hermoso. Estamos en los brazos de nuestro Dios, de día y de noche. Santo. Antes, en todas estas cosas somos vencedores. No dice que somos vencedores. No, leí mal. Antes, en todas estas cosas, pruebas, tribulaciones, tentaciones, angustias y de todo, dice, somos más que vencedores. No somos vencedores. Leamos bien, somos más que vencedores. Entonces, pues esto es todavía más glorioso. Por medio de aquel que nos amó. Amén. La victoria está en Cristo, no por nosotros, Está en Cristo la victoria. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que lo oigan las potestades, que lo oiga el presente, el futuro, que lo oigan los ángeles, los principados, que lo oiga la muerte, que lo oiga el mismo diablo. Nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No es glorioso? Estos son los misterios de Dios revelados para nosotros, para que conozcamos nuestra fe y estemos muy confortados por esta vida gloriosa en Cristo Jesús y que seamos afirmados. Así es que afirmémonos en el Señor y recuerda, ya no andemos según la carne, andemos según el Espíritu. Dios te bendiga.